Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy tenemos un vídeo de esos que toca cogerse un cafecito o un té y tomárselo con calma. Vamos a hablar sobre la posmodernidad. Este es probablemente uno de los temas más complicados y más complejos de entender y de explicar. Y el por qué sucede esto o por qué no tenemos el mismo concepto de posmodernidad muchísimas personas, lo vamos a tratar de responder hoy. Para ello vamos a utilizar un libro que para mí es fundamental, que es Los orígenes de la posmodernidad del profesor Perry Anderson. En este caso está editado por ACAL, Cuestiones de Antagonismo, y anteriormente creo que estaba editado por Anagrama. Y como ayuda o muleta complementaria para comprender esta cuestión de hoy, recomendaría de nuevo la lectura del segundo o tercer capítulo, no recuerdo bien ahora, del libro de Jason Ananda Josephson Storm, Metamodernismo, ya que en esa parte se explica muy bien cómo el concepto de posmodernidad que tenemos la mayoría de personas está formado o forjado a partir de filósofos de tercera o cuarta línea que han ido rellenando papers y teorías alrededor de los nombres que se consideran los pilares de este movimiento, pero que al mismo tiempo estos filósofos importantes no se consideraban posmodernos. No solo eso, sino que rechazaban, en su gran mayoría, muchos de los preceptos que luego se les han encasillado. Y esto sirve como un buen ejemplo para entender y para demostrar cómo la posmodernidad como tal es muy escurridiza, no solo en su definición, sino en su entendimiento. Yo tengo pesadillas de cuando tenía 17 años, venía de un pueblo decadente absoluto, que es aquí donde estoy ahora porque son fallas y es la única relación que tenía de pequeño con algo que entendiese como arte diferente a los 4 cuadros de bélicos que salen en los libros de historia, que es lo único que veíamos allí, y el resto, pues bueno, en la actualidad estoy muy orgulloso de mi pueblo porque como estoy haciendo perfumes y aquí está la IFF, en concreto la factoría que fabrica toda la materia prima que se usa en la mitad de la perfumería mundial. Entonces, bueno, pero bueno, no es esto lo que venimos a hablar. El caso es que llegué a la facultad y me intentaron explicar la posmodernidad, porque se suponía que en aquel momento era mi contexto artístico, cultural, filosófico. Y recuerdo que durante un año entero preguntaba y preguntaba y no lograba entenderlo, no lograba entender qué mierdas era eso. Creo que tuvieron que pasar 5, 6, 7 años a medida que fue acumulando lecturas, sobre todo de Frederick Jameson, autor que por cierto va a ser muy importante también hoy porque en realidad el libro que vamos a estar utilizando como guía estaba pensado como una introducción, un prólogo a un libro suyo, o sea, un libro de Frederick Jameson que se le encargó a Perry Anderson, pero se le fue de las manos porque se enchichó y acabó haciendo un libro con autonomía propia. El caso es que es un concepto histórico, sociológico, cultural, que ha tenido muchísimas ramificaciones. En ocasiones hablar de posmodernidad en filosofía no ha sido lo mismo que hacerlo en las artes, o tampoco en arquitectura, y esto tiene una razón de ser. Aunque luego, posteriormente, se suele mezclar todo e incluso se utiliza en política como si fuese una palabra metralleta de estas, para criticar o para ensalzar, y sin embargo me da la impresión de que muchas personas, incluso con estudios universitarios que han tratado este tema, no comprenden de qué están hablando cuando hablan de posmodernidad. Y esto me lo aplico a mí mismo, que durante muchísimo tiempo he entendido varios conceptos y los he ido aplicando a medida que iba acumulando lecturas, como he contado, pero creo que no acababa de comprender el conjunto total o el sentido que aquello realmente tenía. E incluso a veces he tenido posturas muy cercanas a esa idea de que en realidad la posmodernidad es simplemente un error o un glitch de la modernidad, y otras veces lo he entendido como, hostia, creo que la tenía por acabada, yo la doy por acabada realmente como si fuese un periodo, pero a la vez caigo en muchas cosas que se pueden considerar posmodernas desde determinadas ramas. Y todo esto lo he ido mezclando de forma que hasta que me encontré con este libro, el de los orígenes de la posmodernidad, no acababa de tener ubicado en el mapa mental filosófico que todos tenemos, ¿no? Y entonces, recomiendo mucho o insisto mucho en la lectura de este libro porque a través de la genealogía de la posmodernidad que traza Perry Anderson de manera excepcional, logré ubicar todas esas nociones que había ido acumulando de forma dispersa. Y en la actualidad creo que lo tengo bastante claro y se lo debo todo a la lectura de este libro. Por eso lo vamos a utilizar hoy y lo recomiendo mucho porque me he encontrado con otro problema, y es que a la hora de hacer este vídeo estaba muy crecido diciendo, va, pues la posmodernidad, los orígenes, clarísimo. Y cuando he ido a revisar los subrayados que había hecho en su momento, tengo todo el fucking libro subrayado. Entonces,
Claro, tengo que filtrar y he decidido que vamos a hacer una especie de introducción con los orígenes para aclararlo todo y haré una segunda parte donde a través del foco en Frederick Jameson, que es probablemente el autor más representativo de lo que entendemos como posmodernidad y más claro dentro de todos los satélites que hay, incluso más que Lyotard, que quizás es el más reconocido, pero en realidad para mí no es el que mayor sentido le da. Incluso creo que para la gente que no haya leído a Jameson o que esté metida en la actualidad con autores tan famosos como Mark Fisher o Mackenzie Ward, que tienen mucho bombo en editoriales hispanohablantes en la actualidad, verán que en realidad son refritos o que chupan mucho de las lecturas de Jameson. En concreto, Fisher es una especie de apéndice, un tumorcito que le salió a Jameson en la actualidad, y no lo digo despectivamente, sino que realmente al final demuestra que es el autor más apropiado para entender la noción quizá más redonda que pueda haber sobre posmodernidad. Y prueba de ello es que al final el libro de Perry Anderson de nuevo sale como una especie de prólogo expandido de un libro de Jameson. Bueno, no me enredo más. El objetivo de hoy va a ser deshilachar todo ese nudo que suele haber alrededor de este concepto al contar una historia de cómo nacen los conceptos, los diversos entendimientos sobre posmodernidad que solemos tener la mayoría de personas. Este libro, también diré una cosa, no es nada difícil de leer. De hecho, es uno de los libros de filosofía, no sé, académica o llamarlo más culo duro, más fáciles de leer que me he encontrado. Sin embargo, no lo recomendaría a aquellas personas que no tengan una noción previa, mínima, de los autores principales de lo que entendemos como posmodernidad o que al menos conozcan un poquito de qué se está hablando, porque continuamente al hacer una historia de lo posmoderno se van a citar autores, textos, libros que si no conoces, llegará un momento en el cual te sientes un poco como si te estuviesen contando un cotillo al cual has llegado tarde. Pero como digo muchas veces, en la actualidad creo que tampoco a veces hace falta leerte libros que incluso, yo que sé, Derrida es un coñazo de leer, Lyotard no es nada, se hace bola en muchas ocasiones, y si tampoco te dedicas a esto de forma profesional, puedes coger X vídeos y autores y youtubers que hay aquí en internet y tener una mínima noción antes de leer este libro que, pues insisto, se lee muy claro, está muy bien, es la forma en la cual a mí me gusta que la gente académica, porque en este caso considero que Perry Anderson tiene un nivel académico brutal, debería comunicar o debería escribir, que está siendo con muchas referencias, muy claro, muy profundo, muy extenso, muy correcto, muy docto, pero a la vez está siendo clarísimo, clarísimo, está clarísimo todo aquí. Y esto, de verdad, lo aprecio muchísimo. Vamos con los orígenes de la posmodernidad. El libro de Anderson empieza con la etimología de la palabra, bueno, la etimología, el origen de la palabra más bien, y esto es interesante porque también nos ayuda a ubicar contextualmente la importancia de los dominios culturales, de cómo ciertos nombres, ciertos lugares tienen un poder superior sobre otros y cómo al final todo esto se acaba mezclando y acabamos entendiendo las cosas de otra forma cuando en su origen tenían un sentido que nada tiene que ver. En este caso nos cuenta la historia de cómo el poeta Rubén Darío adopta el término modernismo a finales del siglo XIX, inspirado en unas escuelas francesas de poesía y literatura, que en este caso eran los romanticismos, los parnasianos, los simbolistas, y trataba de ejercer una especie de independencia cultural respecto a la literatura o al imperio español a nivel cultural en ese momento. Esto, claro, nada tiene que ver con lo que luego hemos entendido como posmodernidad, pero empieza a entenderse aquí el origen de la palabra. En inglés, la noción de modernismo apenas entra en uso general antes de mediados del siglo XX, mientras que en castellano era corriente una generación antes. De modo muy parecido sucedía con el término liberalismo en el siglo XIX, que fue un invento español, que al final esto nace de las Cortes de Cádiz, en la época napoleónica, cuando se levantan contra la ocupación francesa. Y en este caso, cuando hablamos de posmodernismo, se habla de una contestación o de un seguimiento de ese movimiento que inicia Rubén Darío de forma muy tímida en un lugar remoto de Sudamérica. Al final estamos hablando de Perú, en el finales del siglo XIX. Entonces, todas estas palabras que luego un amigo de Unamuno, que en este caso es Federico de Onís, contesta a estos movimientos a través de pequeñas revistas, de diarios literarios y utiliza la palabra posmodernismo para describir un reflujo conservador dentro del propio modernismo. Esto sucede
antes de que nadie en el contexto anglosajón utilice la palabra posmodernidad o modernidad como una palabra que entendemos hoy. Y esto es muy interesante de saber, porque es que te explica muchísimas cosas de cómo se genera este término tan conflictivo. Y si empieza así, si empieza con palabras, sentidos, contextos que nada tienen que ver, pero que utilizan esa misma palabra, y que después de 50 años se adopta en un contexto anglosajón que la va a hacer propia, entendemos cómo al final no es imposible hablar claro de estos términos cuando ya han nacido de forma muy conflictiva. O bueno, conflictiva o confusa. Es una relación de poderes, de dominaciones culturales de un lado y de otro que hablan mucho de fondo en esta anécdota. Como hemos visto, bueno, perdona si oís petardos, estamos en fallas, no lo puedo evitar, así que no voy a cortar. Como hemos visto antes, todas estas palabras de modernismo, posmodernismo o ultramodernismo son significados que se dan a movimientos puramente literarios, poéticos, estéticos, y estamos en inicios del siglo XX, finales del XIX. En este caso, Dionís hace una recopilación con unos autores y estamos tocando temas que nada van a tener que ver con lo que hablaremos posteriormente de posmodernidad. Aquí en el ultramodernismo, en estas antologías que recopila Dionís, estaban Antonio Machado, García Lorca, Vallejo, Borges o poetas como Neruda. Y esto es importante señalarlo porque cuando el término aparecerá en el mundo anglosajón o anglófono, será unos 20-30 años después. A ver, esto es relativo, pero desde el origen de la palabra habrán pasado casi 50 años y será en un contexto muy distinto, ya que no será una categoría estética, como en este caso, ya que hablamos de literatura, sino que va a ser una categoría histórica. Primer cacahuete de la ensalada. En este caso estaremos hablando de Arnold Toynbee, que en 1934 arguía que la conjunción de dos fuerzas poderosas como el industrialismo y el nacionalismo había moldeado la historia reciente de Occidente. Desde el último cuarto del siglo XIX, sin embargo, habían entrado en contradicción destructiva entre sí, conforme la escala de la industria rompía las barreras de las nacionalidades, al tiempo que el contagio del propio nacionalismo se difundía hacia abajo en comunidades étnicas cada vez más pequeñas y menos viables, la Gran Guerra se había originado del conflicto entre estas tendencias. Esto es lo que creía Toynbee, de modo que él, haciendo una especie de recopilación histórica de su momento, de su contexto, revelaba que con inequívoca claridad se había comenzado una época en la que los poderes nacionales ya no podían bastarse por sí mismos. Y él creía que su responsabilidad como historiador y la de sus colegas era tratar de hallar un nuevo horizonte adecuado para esa época. Los tiempos estaban cambiando y él quería darle un sentido, un contexto y una palabra. Es aquí donde en el mundo anglosajón, según Perry Anderson, empieza a utilizarse la palabra posmodernidad, sin que nada tenga que ver todavía con aquello que vamos a entender y ubicar. Esto no lo he dicho, pero doy por hecho que si ya te has quedado hasta aquí, sabes ubicar más o menos alrededor de qué y de dónde se mueve la palabra posmodernidad en general, tanto en estética como en política como en filosofía. Es una palabra que siempre vamos a asociar a los años 70, 80, 90, pero que aquí estamos viendo el origen, por lo tanto, no te extrañes si hablamos de 1934, de finales del siglo XIX, simplemente es porque a través de esta genealogía vamos a entender cómo llegamos a la posmodernidad que nosotros manejamos. De hecho, esta palabra posmodernidad no aparecerá hasta su octavo volumen, que es casi 20 años después de que él inicia su estudio de la historia. En ese octavo volumen, publicado en 1954, Toynbee denomina de forma ya clara la edad postmoderna, postmodern age, a la época que se inició con la guerra franco-prusiana, pero su definición seguía siendo esencialmente negativa. Las comunidades occidentales se hicieron modernas, escribe Toynbee. Apenas hubieron logrado producir una burguesía lo bastante numerosa y competente como para convertirse en el elemento predominante de la sociedad. Y por resumir un poco esto, que tampoco tiene tanta importancia al final para entender lo que es la posmodernidad, digamos que Toynbee en esos años 50 entiende la posmodernidad en el contexto anglosajón, que ya nada tiene que ver con lo que hemos hablado al principio del modernismo de Rubén Darío, etc. Él lo entiende ya como una especie de auge de la clase obrera industrial en Occidente y en el resto del mundo, y por otra parte entiende que el esfuerzo de los nuevos gobiernos o las inteligencias por dominar los secretos de la modernidad y volverlos contra Occidente a nivel de escala global también forman parte de esa época postmoderna. Estamos hablando también
de un contexto histórico global donde está el Japón de la era Meiji, la Rusia bolchevique, la Turquía kemalista y la recién nacida China maoísta. Toynbee creía también que esta nueva clase media occidental que estaban haciendo y que estaba muy acomodada, muy próspera, estamos hablando también a inicios del 20, finales del 19, estaban acabando con el concepto mismo de historia. Es decir, que se imaginaba una vida moderna, sana, segura y satisfactoria que se habría inmovilizado como un presente atemporal en beneficio de ellos mismos. Es decir, si estamos muy cómodos con este sistema de vida que acabamos de lograr a través de la modernidad, ¿por qué vamos a cambiarlo? Entonces la historia no tendría un sentido lineal, sino que se quedaría aquí estancada y esa serie de conceptos que en el futuro van a evolucionar y sí que van a incorporarse en la idea de posmodernidad que trabajaremos luego. Pero como estamos viendo, yo que sé, por decir un artista, ya que el canal va más de arte que de otra cosa, Warhol aquí no pinta tanto todavía, pero ya estamos hablando de los orígenes de la posmodernidad. Posteriormente, ¡uy, madre mía! Está ahí, son las cervecitas de ayer de las fallas. Posteriormente nos cita Perry Anderson a un autor, a un poeta norteamericano que es Charles Olson, quien en algunas cartas comienza a hablar de conceptos como lo posmoderno, lo posthumanista, lo posthistórico y que tendrá como referente de fondo a un autor que hemos tratado también bastante aquí y que le tengo que hacer un vídeo completo, que es Norbert Wiener. De modo que veremos conceptos como la retroalimentación y otra serie de palabras y de conceptos, sí, que posteriormente van a tener mucha importancia. Yo tampoco le voy a dar mucho aquí. Perry Anderson se le dedica unas cuantas páginas porque al final se considera que en Estados Unidos el concepto de posmodernidad pues cobra bastante importancia con Charles Olson. Y esto es porque Olson, además de ser un poeta influyente en esa década de los 50, fue el último director del Black Mountain College. En el año 1954 cierra esta universidad, este instituto, el Black Mountain College, que era muy importante ya que reunía a una serie de autores, de profesores y de influencers de la época, por resumirlo, que tienen mucho que ver con la noción de posmodernidad en el contexto anglosajón dominante, que en este caso va a ser Estados Unidos. No olvidemos nunca que cuando hablamos de Occidente, de cultura, de películas, de cine, de literatura, somos una colonia de este imperio, desde hace muchísimas décadas, casi un siglo, o sea que esto siempre hay que tenerlo presente. Y aunque a nosotros nos suene un poco a, pues, que nos da igual, porque al final son como grupos cerrados y mamoneos que se han montado alrededor de un colegio, una escuela en concreto, nos van a influir o nos van a condicionar, ya que pues, esto es como la antigua Roma. Así es. En este caso, Olson tiene esa importancia, también porque quizá es el primero que a la noción de posmodernidad, que ya vemos que es muy escurridiza desde sus inicios, le da una concepción afirmativa y no negativa. En este caso también desarrollará una pequeña teoría estética alrededor que unirá la historia profética con un programa que tiene que ver con la innovación poética y que se inspira un poquito en esa tradición clásica que hemos visto en las vanguardias de Europa de antes de la guerra. Charles Olson. Aquí dejamos el nombre por si alguien quiere investigar más y si no en el libro Perry le dedica bastantes páginas. A medida que vamos hablando de esta genealogía de la idea de posmodernidad, debemos entender cómo cada persona influyente en determinados contextos lo utiliza bajo un interés o bajo una perspectiva. Es decir, si Olson está en el contexto del Black Mountain College, de la poesía, de la literatura, no es lo mismo que hemos visto en Toynbee, que es más una concepción histórica, historicista, académica, que luego se va enredando, tampoco lo acaba de llevar a ningún lado. No, la posmodernidad no es un baluarte, un manifiesto o una especie de buque que la gente se va subiendo en este momento. Estamos hablando de una palabra que va pasando de un círculo a otro y que va como si fuese una especie de bacteria que se va forjando poco a poco. Y hay que entenderlo así. Estábamos en los años 50, el uso de la palabra pues queda por ahí de forma residual, medio abandonado, y llegamos a finales de la década de los 50 y en el 59 el sociólogo yankee Charles Wright Mills empezará a utilizar el término de una forma parecida, aunque diferente, del crítico literario Irving Howe, que también empezarán a utilizarlo con bastante frecuencia. Nombro estos dos autores porque a finales de del 59 van a ser bastante importantes para darle ese empuje a una palabra que va siendo un poco residual, no tiene ninguna importancia en aquel momento, más allá de lo que hemos explicado, de círculos concretos.
En este caso, el sociólogo Rice Mills utilizará el término de una manera más cáustica para designar una edad en la que los ideales modernos del liberalismo y del socialismo estaban a punto de derrumbarse, mientras la razón y la libertad se separaban de una sociedad posmoderna que para él, esta sociedad posmoderna es una sociedad pues vacía, ciega, y bueno, empezamos aquí a ver cómo se va forjando ese significado que luego también tendrá la palabra. Por otra parte, el crítico Howe, Irving Howe, toma prestado el término para describir de una forma un poco más suave cierta ficción contemporánea incapaz de mantener la tensión moderna frente a un entorno social cuyas divisiones de clases se habían vuelto cada vez más amorfas. Con la prosperidad de la posguerra empieza a perder sentido esa clara diferenciación de clases que vamos a ver en la literatura de folletín o yo que sé, pues el arquetipo de Charles Dickens, donde se ve muy clara la diferencia de clases. En este caso, pues yo que sé, por recomendar una novela, podemos la de Pip, Grandes Esperanzas, que luego será reinterpretada por Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento. Vemos muy claramente cómo en esa literatura la diferencia de clases, de ambientes es muy marcada. A medida que pasa la guerra, entiende el crítico literario Irving Howe que esto ya no tiene tanto sentido, porque esas diferencias se van estrechando y empiezan a hacer una clase media que es más difusa en ese aspecto, y aquí aplica el término de posmodernidad, pero ya está. Igualmente será importante empezar a ver cómo el contexto empieza a exigir nuevas interpretaciones de su momento, tanto en lo estético como en lo histórico, como en lo político, como en lo filosófico. Esto es la década de los 50 ya terminada y ahora podemos empezar a pasar a los 60. No tiene tanta revuelo, ya vemos que la palabra se está utilizando. Y esto también es que me gusta mucho insistir porque siempre que hablamos de posmodernidad y de estos conceptos enseguida ubicamos años 80, ¿no? O incluso nuestra propia época. Hay gente que habla de posmodernidad como ahora, ¿sabes? Que esto es, tío, o sea, ¿qué os pasa? Bueno, veremos cómo se va forjando y me parece muy interesante, porque esto nunca se explica, no sale en ninguna parte, y de verdad que creo que ayuda a entenderlo a estas alturas. Si crees que es así, coméntamelo porque me interesa mucho, y si crees que no, que es igual de lioso o que tampoco ayuda a nada, pues dímelo, porque igual me he flipado yo con esto y estoy metiendo aquí la pata. En cualquier caso, en la década de los 60, quizá la persona que lo utiliza con mayor influencia va a ser el crítico Leslie Fiedler, que en un congreso, esto me hace gracia porque ya he hablado de ello en un vídeo de la CIA y sobre... Sí, en el vídeo de la CIA que tuvo bastante revuelo, hablamos de esta institución que creó la CIA. En un congreso que es el de la libertad de la cultura, Leslie Fiedler apareció diciendo, bueno, enarbolando un discurso en el cual defendía una nueva sensibilidad entre los jóvenes de las generaciones artísticas, sobre todo literarias, de Norteamérica. En este caso eran los dropouts de la historia, mutantes culturales cuyos valores de la indolencia y el pasotismo, de los alucinógenos y de los derechos civiles estaban hallando una oportuna expresión en la nueva literatura posmoderna. Estamos hablando de finales de los 60, de ese momento álgido de la generación Beat. Hemos hablado de autores como Hubert Shelby, que recomendé mucho creo que en un short, no sé si le llegué a hacer un vídeo, pero que luego ha tenido mucha influencia en literatura como la de Bolaño o las Anthony Burgess y la Naranja Mecánica, en Trainspotting, en Irving, en un montón de gente. Ha tenido muchísima influencia a través de esa especie de morbosismo de las clases bajas, pero con una perspectiva diferente también. El uso de alucinógenos de esta época también lo vemos en Castaneda, que también tiene un vídeo. En el arte conceptual de esta década también se ve mucho esa influencia, que a la vez se conecta con autores como Marcuse. En general, este tema, este contexto, lo hemos tocado bastante. Me cago en la obra que están haciendo aquí al lado. O sea, petardos, obra, resaca, de todo hoy. El caso es que en esta perspectiva sobre la posmodernidad aplicada a la literatura, y como hemos dicho, en una institución, el congreso en el cual se cita por primera vez esta noción sobre lo posmoderno por parte de Fiedler, está hecho por un congreso amparado por la CIA. Esto siempre me hace gracia destacarlo porque también nos ubica cómo muchas veces la cultura tiene detrás el patrocinio de intereses gubernamentales. Y bueno, esto lo podemos aplicar a la parte del arte.
Es interesante esta época porque creo que es el germen de muchas cosas que hemos estado viendo en la cultura nuestra, cuando hemos nacido. Quizá no tanto ahora, pero sí en la que nos hemos criado. Y a veces lo pasamos por alto también, o es muy enrevesado, porque es en este momento en el cual empieza a nacer esa noción tan anclada a lo posmoderno, en el cual lo alto y lo bajo, hablando de contextos, de entornos y de culturas, empiezan a borrarse y también a través de una literatura que ensalza entornos desinhibidos, que incluso paródicos o irónicos, muy crudos, y digamos que hacia 1969 la interpretación que ofrece Fiedler de lo posmoderno tiene que ver con esa emancipación del vulgo y la liberación de los instintos. Esa liberación de los instintos, la búsqueda del deseo, el eco del psicoanálisis en la cultura de los 60 a través de las escuelas y autores franceses, también de la crítica hacia el capitalismo, de muchos autores alemanes que han emigrado a Estados Unidos. Estamos en este momento. Insisto, en el canal, si te gustan estos temas, lo toco por 1000 lados. Y de hecho, de aquí nada también sacaré un vídeo sobre Herbert Marcuse y su importancia en el arte conceptual desde entornos norteamericanos. Y bueno, es un tema que vamos a tocar bastante, así que súper rayador. En general, Fiedler entiende como una especie de eco de la rebelión estudiantil de aquellos años el posmodernismo. Yo lo resumiría aquí. Pero bueno, aunque vemos cómo va tomando ya mayor cuerpo la palabra y empezamos a encontrar mayores similitudes con lo que siempre asociamos al posmoderno, no está todavía anclado el término. Es un recurso, más bien, ¿no? Lo posmoderno es un recurso circunstancial, pero su desarrollo teórico a gran escala no está todavía sedimentado, creo. La noción de lo posmoderno no va a alcanzar una difusión ya mucho más amplia hasta bien entrados los 70. Y siempre desde el contexto anglosajón, ¿eh? Como vemos, es una palabra que ya estamos aquí en los años 70 y hace 80 años es cuando adquiere su primer significado, su primera aparición en un contexto totalmente distinto que, mira, pues casualmente es el hispano. Y quizá que Perry Anderson, siendo un profesor super yankee y muy docto, reconozca ese origen, pues bueno, también hace que le cojas un poco más cariño, porque normalmente la gente que esté metida en el mundo literario, así más editorial, sabrá que desde el contexto anglosajón el resto de países no existen y la literatura hispanoamericana o española o donde sea no existe, o sea, no se traduce. Tú traduces a ellos porque son tus papis, pero ellos a ti ni te tocan. Puede haber nacido un movimiento interesante, filosófico, literario, 50 años antes en España o en Sudamérica, y para ellos no existe hasta que a alguien por allí de tercera se le aparece la Virgen y empieza a hacer lo mismo, pero 50 años después en su contexto. Ya a partir de ahí se le da nombre, se hace historia con ello, se generan libros, se hacen movimientos y se perpetúa o se solidifica esa idea porque son ellos, desde el núcleo del imperio, quienes pueden hacer esta función de la historia y de lo cultural. Por eso nunca hay que hacer mucho caso de estas cosas, y esto lo veremos cuando hablemos de filosofía del olfato, cómo el sentido del olfato, por no ser cómodo para hablar en filosofía, porque es muy abstracto y muy subjetivo, se ha ido desechando y nosotros, pues las personas, nos lo hemos ido comiendo como tal porque a un filósofo X de un país anglosajón o germano o hace 2000 años no le iba bien hablar de aquello porque no le era cómodo, ¿no? Pues entonces esto también siempre hay que tenerlo de fondo. Está poniendo negro el martillito, me está poniendo negro. Vamos a hacer un salto cuántico, aparecemos en 1972 y en Binghamton la revista Boundary 2, expresamente subtitulada Journal of Postmodern Literature and Culture, nace. El legado de Olson que habíamos tratado antes vuelve a aflorar ahora, en unas décadas después, en un contexto parecido también, a través de lo literario y de pequeñas publicaciones que adquirirán un peso o una influencia en ciertos contextos de poder. El ensayo del primer número, escrito por David Antin, se titulaba Modernism and Postmodernism, Approaching the Present in American Poetry. Está bastante claro. Modernidad y posmodernidad, una aproximación al presente de la poesía norteamericana. Vemos cómo la palabra posmodernidad se coge para hablar de literatura contemporánea en ese momento. David Antin, el autor de este ensayo que aparece en el primer número de la revista que hemos citado, ajusta cuentas con todo el elenco de los autores consagrados de su momento o que le han hecho mamar. En este caso, pues T.C. Eliot o Alan Tate o Auden, Robert Lowell,
Y esto es muy interesante porque es así como suelen forjarse los movimientos o los contextos nuevos, y es algo que yo siempre recrimino o exijo a la gente que se dedica a la cultura y al arte en general, o a la poesía, a la literatura, da igual, a las artes. Esta es tu función, es contestar a lo que te dan por hecho y establecido. Cuando el arte se solidifica, se vuelve escuela, se vuelve académico, tiene estudiosos, libros que lo abordan y que ya generan una especie de normas alrededor de cosas que se habían hecho para contestar a algo, te toca romper, contestar y abrir nuevos caminos, que en muchas ocasiones van a fallar y van a fracasar, pero en todos en conjunto, ya que no somos genios individuales, sino que somos muchas personas trabajando en esto, vamos a lograr alguna beta que sea interesante. Entonces esto me mola mucho y aprovecho aquí para meter la cuña publicitaria sobre cómo veo a muchísimas personas que se dedican a las artes que no lo entienden así y que simplemente reproducen normas, cosas que ya están establecidas en las artes, y que para eso tendrías que haber estudiado ingeniería o estadística y ser feliz con cosas que están muy claras. Bueno, hecha la cuña, regresamos al tema. Estamos con Antin, y en la América de la posguerra, los poetas del Black Mountain College tienen mucha influencia en estos ambientes de poesía. La poesía siempre se genera alrededor de círculos muy pequeños, y no, como no mueve pasta, bebe, chupa y sobrevive del mamoneo. Lo cual quiere decir que son la típica imagen del letrarido que se cree muy guay, muy bohemio, y adopta círculos, se estrechan relaciones y se hacen pequeños ejércitos tribales alrededor de los cuales giran las influencias poéticas que luego pues explosionan y influyen al resto del mundo y se tienden como movimientos, ¿no? Pero en realidad la poesía es muy mamonística. Bueno, en este caso siempre alrededor del Black Mountain, y en este caso pues también como Charles Olson había sido el último director y quien había orientado un poco las pautas, pues tendrán esta nueva generación un peso bastante gordo. Al final habían recobrado las energías de la modernidad y habíamos citado cómo intentaban rehacer ese ímpetu de las vanguardias europeas que contestan, que tratan de tener ese carácter bélico. Y desde esa perspectiva nace la idea de retomar el concepto de postmoderno, ¿no? Machacar lo moderno, lo anterior, y esto también va a estar bastante presente en la idea general de posmodernidad, que es como un movimiento en negativo que intenta anular lo anterior, algo que no tiene sentido desde mi punto de vista, ya que la modernidad sigue siendo el proyecto en el cual surfeamos la mayoría de personas en el mundo occidental o anglo y sus derivados y colonias. Y aunque esto no tenga que ver con el libro de Perry, hago la cuña también porque es importante destacar ese punto, que uno de los errores o de las confusiones que suele traer la noción de posmodernidad es esta, es tratar de anular algo en lo cual inevitablemente vives. Entonces, conceptualmente, cuando la gente asume el concepto, entiende que es como una nueva época, independiente, y que ha aniquilado la anterior. Sin embargo, todo el resto de tu universo, de tus engranajes, están fabricados con la fábrica de la modernidad. Y eso hace que sea contradictorio en muchísimos puntos. Esto también lo explica muy bien José Jiménez en su libro Mundo Imagen, creo que es el último que hizo. Lo deja muy claro también, y es una noción que a mucha gente se le escapa y que me gustaría destacar aquí. Hay que tenerla presente. Y de hecho, yo antes anularía o mataría el concepto de época posmoderna que el de modernidad, por pura lógica. Pero bueno, volviendo al tema, en esta revista Boundary 2, al año siguiente se dedica otro número que es un homenaje a Charles Olson, ya directamente, pues eso, homenaje. Y es muy importante porque, como hemos visto, que era una de las primeras personas en utilizar la idea de posmodernidad en ese contexto de poesía, literario, estético, a través de esta retrospectiva clara, de ese homenaje, ya se solidifica la idea de lo posmoderno como una referencia colectiva. Es decir, que si eres poeta, joven y quieres acaparar la novedad del momento, ya te vas a adscribir a algo concreto que será esa idea de posmodernidad, y ya no es una palabra circunstancial o una referencia ocasional a algo para ir tratando, sino que ya empieza a coger cuerpo. En el momento culminante de la guerra de Vietnam, el objetivo de Boundary 2 es conseguir el retorno de la literatura al dominio del mundo.
mientras se estaba viviendo el momento más dramático de la hegemonía estadounidense y de su colapso. Quería demostrar que el posmodernismo es una especie de rechazo, un ataque, una manera de minar el formalismo estético y la política conservadora del New Criticism. Esto es literal, esto es una referencia literal en una conversación con William Spanos en Boundary 2. Y nos da a entender también la importancia de ese contexto, de nuevo alrededor de digo generación beat y todo esto, porque es la manera más clara de que las personas podamos ubicar a través de referencias populares el momento que estamos hablando. ¿Qué pasa? Que como en todo, la revista no acabó llevando ese rumbo. De hecho, nunca llegó a coincidir del todo con esas intenciones o pretensiones y la línea editorial se fue yendo por otros caminos. Entonces no acabó de consagrarse, se volvió una especie de panfleto simpatizante con las ideas de Sartre, que tenía mucha importancia en aquel momento. De nuevo el deseo, la liberación de lo libidinal, luego también muy próximos a Heidegger, que es el filósofo que mayor influencia ha tenido a lo largo del siglo XX, y digamos que se fue yendo un poco de las intenciones primarias. Pero a través de esta publicación también salió un colaborador que será muy interesante en los orígenes de la posmodernidad, que es Ihab Hassan, un crítico que acababa de publicar su primer ensayo sobre la posmodernidad poco antes de la aparición del primer número de Boundary 2. Hassan era egipcio de nacimiento, hijo de un gobernador aristocrático, y fue de los primeros también en hacer ensayos ya con la palabra posmodernidad como un peso central o como un eje central a tratar. En este caso, en 1971, amplía la noción de posmodernidad a algo más que una tendencia literaria, sino que más bien lo va utilizando como un rasgo que puede ser o de rechazo o de alabo, dominante en su contexto y que tiene que ver también con las artes visuales, con la música, con la tecnología y con la sensibilidad de su generación en general. Como vemos, cada vez el término va ampliándose y va colonizando ramas diferentes que hasta entonces no era tan grueso, ¿no?, como término, sino que lo hemos visto utilizado de una forma muy concreta, muy circunstancial. Y Hassan es bastante interesante de ver como figura de crítico, ya que va a tener favoritos, ¿sí? Por ejemplo, John Cage, Robert Rauschenberg y Buckminster Fuller. Todos ellos estaban también asociados al Black Mountain College. Y esto, mira, ahora acabo de acordarme otra referencia del libro que os puede interesar. Sarah Thornton, en 7 días en el mundo del arte, creo que es, toca en un capítulo dedicado a John Baldessari, si no me equivoco, toca este tema también. Bueno, no quiero meter la pata, porque hace 15 años que leí ese libro. Pero si no me equivoco, esto está muy bien tocado allí. Bueno, el caso es que Hassan tiene sus preferidos. Y son nombres que van a tener mucho peso en esa noción de la posmodernidad. Y esto era muy evidente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la noción estética artística, los nombres que decimos esto es movimiento histórico y engloba a todo el mundo, eran los niños mimados, los coleguis o los autores simplemente que más le apasionaban a una persona. Que esto es algo que yo he criticado una barbaridad en el mundo literario, en la escena literaria española o hispanoamericana actual, que el gusto de una persona, que no tiene por qué ser malo, erróneo, sino simplemente es que es el gusto de una sola persona, decide la publicación y la edición de toda una generación, que engloba a millones de personas interesadas en la literatura que simplemente compran libros sin pararse a pensar en qué hay detrás de ese entramado editorial o ese entramado artístico, que también podemos aplicarlo en el arte, ¿no? A través del gusto de X galerías con mucho poder, mucha influencia, o X críticos, aunque la figura del crítico en el arte esté bastante acabada, se decidía qué era historia del arte o historia de la literatura. ¿Esto quiere decir que John Cage o Rauschenberg no merezcan estar ahí o no? No, simplemente es importante saberlo porque a veces esto también confunde a las personas. No todos vamos a coincidir en un mismo punto de vista sobre algo, y que el gusto personal de alguien determine la historia global de todas las personas es triste, es patético si te lo paras a pensar.
y nunca vamos a tener el momento o la oportunidad de reflexionar alrededor de ello, porque simplemente cuando cogemos un libro que decide o que te desglosa ciertos nombres, títulos de obras, etcétera, lo asumimos como tal. ¿Por qué? Porque al final las personas que no se dedican a esto, que son la gran mayoría del mundo, vive una vida y no se va a poner a pensar en si esto es así o así. Simplemente coge y dice, vale, historia del arte, historia de la música, historia de la literatura, esto. Esto será. ¿Está bien? Genial. Pero me parece que nos perdemos una cantidad de obras, y no solo de obras, sino de oportunidad de artistas que tienen que cortar sus carreras porque ya no se quedan fuera del circuito por no ser del gusto o del radar de círculos de ambientes de X personas con posiciones de poder de mamoneo, se quedan fuera y nos lo perdemos. Esto no significa que ahora todo tenga que ser aquí un compendio inabarcable de obras y de autores, ¿no? Simplemente que no estaría mal que ese gusto concreto pues fuese un poco más amplio. Simplemente es un poquito más amplio, que en lugar de una sola persona pues fuesen tres, por ejemplo. En este caso, a Hassan le gustaba mucho la noción del silencio como concepto de la posmodernidad y claro, John Cage tenía una composición, que es la por la cual todo el mundo lo conoce, 433, que es eso, estar en silencio. Entonces, de nuevo, vemos cómo se forja esto. También el entusiasmo alrededor de la figura de Olson baja un poco y alguien sustituye su lugar, que en este caso es un personaje que tiene un vídeo en el canal que te recomiendo ver mucho también para entender este contexto, que es Marshall McLuhan. Otro autor fundamental para entender la idea de posmodernidad, pero no, como veis hoy estamos hablando del origen de la palabra como tal, ¿no? Del estudio alrededor. McLuhan quizás es más tangencial, es decir, trata temas de este momento que forman parte de ese contexto, pero no habla de lo posmoderno como un ensayo como tal. Eso ha sido una figura muy dedicada o muy centrada en los críticos, los académicos, y por eso hablamos más de Hassan ahora que, por ejemplo, de McLuhan, aunque podrían entrar perfectamente. Bueno, Hassan en ese momento también se ve muy influido por Foucault, sobre todo por la noción de ruptura epistémica, para sugerir que se habían producido en las ciencias y en la filosofía cambios análogos entre quienes seguían las huellas de, por ejemplo, Heisenberg o de Nietzsche. Y en este sentido empieza también a poner en sus listas pues a sus favoritos, pues Marcel Duchamp, que es evidente para muchas personas como un iniciador de lo que entendemos como posmodernidad. En esto pues no lo vamos a discutir, pero luego en literatura, por ejemplo, pues Tomás Pinchón, autor que recomiendo mucho también leer, y otros como Barthelme, John Barth, y en arte pues ya hemos dicho Rauschenberg, Warhol, que de nuevo yo Warhol sí que consideraría que es el mejor representante de todo este tinglao que hablamos como posmoderno, o Jean Tinguely. En artes visuales hablamos ahora. Ya estamos en los años 80, más o menos, y Hassan se ha anexionado virtualmente a una nómina completa de postestructuralistas. Otra palabra que necesitaría un vídeo aparte para entender dentro de esa ensalada que es la posmodernidad, ¿no? Porque también tiene mucho que ver. Es que cada vez que es que por eso he alargado tanto hacer este vídeo. Es un cacahuete, porque me gustaría hacerlo bien. Es decir, ahora me gustaría detenerme aquí y no voy a poder porque aún me queda un poco. Pero merece, esto es una ensalada, tío. La posmodernidad es una ensalada. El caso es que si ya lo concibo yo una ensalada, entendiendo que lo he estudiado un huevo para poder trabajar yo en mi contexto, es un tema que me ha interesado mucho, en aquel momento también lo era. Y de hecho Hassan y sus colegas de época tienen un problema, y es que empiezan a cuestionarse ya la posmodernidad como una palabra ya más allá de que es un movimiento, empiezan a cuestionarse esto, ¿qué es? ¿Es una tendencia artística o también es un fenómeno social o político? ¿O es un fenómeno hasta qué dimensión tiene? Y claro, si yo me estoy agobiando, me coja ansiedad hablar del término porque digo, hostia, quiero explicarlo todo, quiero dejarlo claro, he dicho que iba a dejarlo claro y ya empiezo a liarla, Hassan se vio en el mismo problema. Porque imagínate, si me pasa a mí, que yo simplemente soy un pintamonas que va cogiendo temas y cosas y lo analizo por interés, ¿no? Tengo esa libertad del bufón, de la corte, que puedo coger y hacer lo que le dé la gana, saltar, dar cabriolas, tocar temas de aquí, de allá y chupar de la filosofía como me dé la gana, sin responsabilidad. Alguien que se supone que su vida se centra en eso, no pudo dar respuesta, ¿no? Hassan no dio ninguna respuesta clara y aquí el término empieza a quedar huérfano para que venga otro mosquito chupasangre de estos que de la academia o de la crítica
y se lo adopte y lo lleva a otro terreno. Y es que Hassan lo consideramos muy importante en este origen de la posmodernidad porque empieza a ofrecer, en sus primeros ensayos, con el del 71 que he nombrado, observaciones muy pioneras, que en este caso era que ampliaba a través de las artes el concepto de posmodernidad y iba a señalar las pautas que luego se seguiría de forma muy ampliamente aceptada. Pero claro, no tocó la parte social, política, ahí se quedó como estancado. Y esto es una de las razones por las cuales Hassan se agobió y dijo, pues yo ya está, ya he hecho todo aquí, me largo, que vengan y que hagan lo que les dé la gana con ello. Y como símbolo de esta despedida, cuando Hassan reúne pues, la mayoría de sus artículos en The Postmodern Turn en 1987, hace constatar que el título es una despedida. Y él mismo dice, la posmodernidad misma ha cambiado y ha tomado, a mi entender, un rumbo equivocado, atrapada entre la truculenta ideología y la futilidad desmitificadora, atrapada en su propio kitsch. La posmodernidad se ha convertido en una especie de bufonada ecléctica, en el refinado cosquilleo de nuestros placeres prestados y nuestros triviales desengaños. Bien, resumiendo, por si alguien no lo ha entendido, Hassan está hasta los huevos de la posmodernidad que él mismo ha ido tratando en la última década. Y de alguna manera ya deja de tocar el tema, había sido hasta ese momento quizá el más influyente alrededor de esta noción de posmodernidad, sobre todo por tocar las artes, como hemos dicho, pero hay algo paradójico que siempre pasa en estos asuntos, y es que una de las artes que menos había tocado, o que menos atención le había dedicado, era la arquitectura. Y fue en la arquitectura, a través de los textos de Robert Venturi y de colaboradores como Dennis Scott Brown y Steve Eisenhower, que se publicaron los manifiestos arquitectónicos de Learning from Las Vegas, un texto fundamental en el posmodernismo. Learning from Las Vegas tocaba la arquitectura a través de la noción de Las Vegas, que todos entendemos, ¿no? Que es Las Vegas, lo tenemos en mente, a través de la arquitectura, de lo social, de lo artístico y de lo contextual también. Y ahí vemos esa mezcla de lo quiche, de los proyectos urbanísticos con lo social, del interés del capital en lo artístico, en este caso en lo arquitectónico, esos temas que van a ser cruciales en la idea de posmodernidad. Por eso es tan importante este texto también. En este caso se volvía a una consigna de Ruskin en la cual se entendía que la arquitectura era la decoración de la construcción. Y el mensaje de fondo del Learning from Las Vegas, que estaba también escrito en un estilo erudito pero desenfadado, de nuevo alta y baja cultura unificados, descansaba sobre las premisas leyendo una frase del Learning from Las Vegas. La avenida comercial desafía al arquitecto a adoptar un punto de vista positivo, no paternalista. Los valores de Las Vegas no se cuestionan aquí. La moralidad de la publicidad comercial, de los intereses que están detrás de los garitos de juego y del instinto de competición no son nuestro tema. La arquitectura moderna ortodoxa es progresista, cuando no revolucionaria, utópica y purista. Está descontenta con las condiciones existentes. La preocupación principal del arquitecto, sin embargo, no debería ser lo que debería ser, sino lo que es, y cómo ayudar a mejorarlo. Como vemos, empiezan a mezclarse aquí, como he dicho antes, los conflictos que va a traer una sociedad hiper ya capitalista que domina el mundo, con el utilitarismo, junto con la noción de si debe ser bella o no, la arquitectura, si los temas morales entran en juego, o lo social. Todo esto va a girar alrededor de los textos de Venturi. Y de hecho, este apunte que vemos de una crítica o de una noción del capitalismo como algo no positivo, sino negativo o contradictorio, que entra en conflicto con lo artístico, va a ser muy influyente en Charles Jenks, que en su libro The Language of Postmodern Architecture de 1977 va a solidificar muchos de los conceptos que entendemos dentro de la posmodernidad. Aunque originalmente él habla del eclecticismo radical o incluso de la idea de recuperar lo tradicional y descontextualizarlo y aplicarlo en el momento presente, luego lo iremos confundiendo, pero él estaba pensando en Antoni Gaudí. Es curioso, ¿no? Esto cuando lo leí no lo había pensado nunca, ¿sabes? Es como, coño, es verdad. Y, o sea, Gaudí entra perfectamente en esa noción de posmodernidad y claro, tiene sentido porque al final Charles Jenks estaba pensando en Gaudí todo el rato cuando escribía su libro
sobre arquitectura y posmodernidad en el 77. Y aquí es donde empezamos a ver esta noción también muy expandida en la noción de posmodernidad, de pastiche, no, es que pastiche también lo tocaremos luego, bueno, de eclecticismo radical, sí, es que es la mejor definición que pueda haber. También tiene que ver con que Charles Jencks es bastante crítico con el capitalismo, mucho más de lo que fue Venturi, y digamos que trata mucho la mezcla de lo nuevo, lo viejo, lo alto, lo bajo, y define claramente lo que va a ser la posmodernidad como un movimiento y le asegura un futuro. Porque a medida que Charles Jencks va... Joder, aquí sí que no puedo hablar. Bueno, para un segundo porque es la mascleta. Vale, pues a medida que Charles Jencks va avanzando en sus estudios sobre lo posmoderno, estamos en inicios de los 80, deja muy clara la idea de eso, de mezcla de alta y baja cultura, de lo nuevo, lo viejo aunado en una sola pieza, pero ya descontextualizado de sus ideas o de sus anclajes modernos, de grandes ideas profundas, sino que aquí ya no importa nada, simplemente cogemos de la batidora y cogemos del fondo de armario y lo metemos en la baticao. Después, a mediados de los 80, Jencks va a ensalzar lo posmoderno como una civilización mundial de la tolerancia plural y la elección entre una oferta superabundante que estaba privada de sentido. Esto también es clave en la noción de posmoderno. Incluso da a entender que está pasado de moda el concepto de izquierda y de derecha, de las ideas sólidas, y es un personaje Jencks muy importante porque esto sí que ya nos empieza a sonar a pura posmodernidad. La idea de una pluralidad global, de la tolerancia a través de los pequeños discursos que ya no tienen un centro grande ni una división entre polos opuestos, sino que está todo atomizado, que la historia o que el fondo de armario es eso, es una especie de rastro donde tú puedes ir y coger y ya da igual, ¿no? Pues esto nace un poco de los trabajos de Jencks. No es que se los atribuya únicamente a él, pero sí que quizás el crítico, la persona que mayor importancia le va a dar, y es de donde la gente va a sacar esa noción que tanta importancia va a tener y que también al mismo tiempo creo que es uno de los aspectos que más confunden en la posmodernidad, porque a partir de aquí la gente que se dedica al arte muchas veces no estudia estas cosas, sino que simplemente coge estas nociones de que se puede esto, pues venga, y le acabas llevando a un sitio donde ya no tiene ni sentido hacer aquello, sino que simplemente reproduces lo que otra persona has visto que ha hecho, que molaba y que el mercado, que los galeristas o que los críticos aceptaban. Cuando ni siquiera el artista o el literato o la persona que cree entiende aquello que está haciendo, sino que simplemente asume que es lo que X personas gustan, acaba confundiendo a la gente que ya viene detrás a admirar esa obra. ¿Por qué? Porque es una cadena. Ya una vez ha pasado el tiempo, el crítico contemporáneo, el artista contemporáneo, no entienden qué están haciendo o de dónde nace aquello que están haciendo, sino que simplemente van reproduciendo tendencias, el público asiste a aquello, lo ve y dice, yo tampoco lo entiendo, pero es que el artista tampoco sabe explicarlo, ¿no? Porque como siempre te puedes amparar en esas nociones tan dispersas que empiezan a nacer a partir de aquí, creas una especie de escudo y de burbuja que desconecta a la sociedad directamente. ¿Y esto qué trae? Pues más confusión. Y por eso, ya que me voy a tirar fluretas encima, pues ya de aquí llevo una hora gastando saliva, me voy a tirar fluretas. Entiendo que es tan importante acciones como las de este canal, y otra gente en otros aspectos, pero en este caso hablo de mí, porque creo que es muy importante, que es una responsabilidad de las personas que nos dedicamos a esto, explicar el por qué hacemos las cosas que hacemos o de dónde nacen, aunque luego no creamos en ellos. Yo rechazo la idea de posmodernidad y la ataco constantemente, al menos en ciertos aspectos cuando es aplicada en la actualidad sobre todo. Pero eso no hace que yo simplemente rechace todo y no utilice nociones muy interesantes de lo posmoderno y lo aplique a mis propios proyectos. De hecho, el otro día lo compartí en historias. Estoy haciendo el proyecto del olfato, del perfume como un sentido artístico y cojo y hago unos frascos que son reinterpretaciones de otros frascos precolombinos que se utilizaban para ungüentos, que eso también de escoger del pasado, etcétera, pero siento que al explicar todo esto en estos vídeos también ayudo a que las personas no solo entiendan aquello, sino que lo utilicen para sí mismos y lo otro no tenga ese vacío de reproducir tendencias simplemente para vender una cosa y ya está.
sino que a la hora de explicar cosas o de compartir conocimientos, que para eso eres artista, porque tienes tiempo libre para coger y perderlo en leyendo libros que la gente normalmente no va a ponerse a leer porque tiene otra vida y otras cosas y no hay tiempo para todo, pues entonces al explicarlo o incorporarlo dentro de la obra y darle mayor amplitud, comunicas y por lo tanto conectas con más personas. Personas que no simplemente van a ir a rezarte a tu obra como si fuese algo magnífico, cuando en realidad al final, el punto final de, por ejemplo, digo en concreto los frascos porque es lo último que he hecho, a lo mejor hay alguien que lo coge y simplemente es como un frasquito bonito que colecciono y me pongo perfume y se acabó. Y toda esa dimensión de movidas teóricas, filosóficas y conceptuales que yo le he ido dando alrededor porque me hago las pajas mentales, le da igual. Esto es lo que va a suceder la mayoría de veces. Pero al hacer un exorcismo de aquello que hay dentro y ponerlo aquí en el vídeo, hay otra persona que incluso sin tener ese frasquito va a poder tener algo de aquello. Y en general creo que cuando el arte comunica, igual que desde la academia, el saber cosas, el profundizar en temas, en filosofar, si no se puede comunicar con el resto de seres humanos de una forma mínimamente clara, y otra cosa es hacer vídeos de un minuto y te explico teorías y mierdas que no se pueden explicar en un minuto, pero si se hace una intención comunicativa, el arte o las artes tienen un sentido. Si no, simplemente es el aquelarre de eruditos, de pasapalmas, que al final se reducen a mamoneos. Y esto lo digo porque hace poco fue Arco, y si nos paramos a pensarlo fríamente, Arco tiene mucho de eso. Sin que deje de ser un evento interesante, porque también la gente o los movimientos artísticos son algo social, necesitan excusas para poder conectar, porque si no, pues los artistas estaríamos todo el día encerrados y las galerías no conocerían a gente nueva, los críticos tampoco. En el fondo, si lo piensas fríamente, tiene mucho de eso. Tiene mucho de mamoneo puro y de besamanos y de pasacalles absolutamente dependientes de un mercado putrefacto del arte ya que no sabe ni lo que es, que en general pues creo que no ayudan a que el arte tenga esa parte bonita de comunicación, de interconexión cultural o incluso de sustitución de lo religioso porque te dan sentido como la filosofía también a día de hoy. Si no le damos ese valor, no sé para qué hacemos esto. Quiere decir, una persona que se tira 50 años en un taller repitiendo cuadros o alguien que se tira todo el día encerrado descifrando libros de muertos que te dicen cómo tienes que vivir la vida y que repites como un sapito, no sé qué sentido tiene, sinceramente, ¿no? O ahora me hacía gracia porque el otro día había un reel de Fernando Castro donde criticaba a un rector de una universidad que se había citado, ¿no? Había salido noticia que se había citado 100 veces para salir indexado en los papers y en estas cosas y así poder acceder a la figura de rector. Y esto es lo que ha acabado pasando en el entorno académico en muchas ocasiones. Es un universo de citaciones, de papers, de indexados, de estos que no, es patético. O sea, para eso que haya un robot, un ChatGPT como presidente de todo. Bueno, sé que me acabo de ir del tema, pero bueno, me apetecía. Creo que sería un buen momento para ir cerrando. No, nos falta Lyotard. Shit. Sí, vamos a cerrar con... Voy a tratar un poco a Lyotard. Cerramos con James, que básicamente pues eso, tiene una orientación muy crítica con el capitalismo. Ya hemos visto cómo deja muy claras nociones que vamos a asociar a la posmodernidad ya de forma unánime. Y sobre todo también considera que hay una sociedad en la cual la información importa más que la producción. Ya no hay ninguna vanguardia artística, nos dice, puesto que la red electrónica global no tiene enemigo al que vencer. Esto es muy interesante, pero lo trataremos más en profundidad en un vídeo donde explicaré la posmodernidad de una forma más clara, gracias a Anderson y a Jameson también. Vamos a tocar la parte de Lyotard, porque Lyotard al final, Jean-François Lyotard, es el que hizo la primera obra filosófica en la cual adopta la noción de posmodernidad, y esta es La condición posmoderna, publicada en 1979 en París. ¿Por qué es tan importante? Porque claro, hasta ahora hemos visto la noción de posmoderno aplicado a todo, la literatura, al arte, la arquitectura, lo político, lo histórico, pero ¿quién es la rama del saber que nos ha hecho hablar de posmodernidad al final, como tal, o entenderla así? Es la filosofía. ¿Y por qué hemos citado antes a Hassan? Que es alguien que no conoce prácticamente nadie en realidad. Lyotard sí, porque Lyotard le choricea el término de posmodernidad a Hassan, ya que unos años antes de publicar La condition postmoderne,
había intervenido en Milwaukee en un simposio organizado por el propio Hassan sobre lo posmoderno en las artes performativas, y Lyotard declaró que la apuesta de la posmodernidad como un todo no era exhibir la verdad dentro del cierre de la representación, sino plantear perspectivas dentro del retorno de la voluntad, alabando la famosa película experimental de Michael Snow que mostraba un paisaje vacío de Canadá, filmado por una cámara giratoria inmóvil y también por las proyecciones espaciales de Duchamp. Su nuevo libro estaba bastante próximo a un tema de Hassan, las implicaciones epistemológicas de los avances recientes en las ciencias naturales. Esto es muy importante saberlo, porque siempre se dice el libro, o se cita el libro de la condición postmoderne de Lyotard como una obra total de la posmodernidad, y en realidad estaba centrado en las ciencias naturales. De hecho, era un encargo. Es decir, el Consejo Universitario del Gobierno de Quebec le encarga a Lyotard escribir sobre el estado del conocimiento contemporáneo, porque acababa de llegar al poder el Partido Nacionalista de René Lévesque y habían intereses cruzados aquí, que si quería un texto que hablara de el estado del conocimiento contemporáneo centrado en las ciencias naturales, y en general sería como una especie de informe, ¿no? Para Lyotard, la llegada de la posmodernidad estaba vinculada al surgimiento de una sociedad postindustrial. Esto ya había sido teorizado por Daniel Bell y Alan Turing. De modo que Lyotard entendía que si la sociedad no había de concebirse ni como un todo orgánico, ni como un campo dualista del conflicto, al estilo de Marx, por ejemplo, tendría que entenderse como una red de comunicaciones lingüísticas, y entonces el lenguaje mismo, que era el vínculo social eterno, se componía de una multiplicidad de juegos diferentes cuyas reglas eran inconmensurables y cuyas relaciones recíprocas eran agonales. En esas condiciones, la ciencia se convertía en un juego del lenguaje entre otros. No podía ya reivindicar el privilegio que tenía por encima de las otras formas de conocimiento y al cual había aspirado durante toda la época moderna. Y esta es otra de las claves que sí que tiene mérito en Lyotard de la noción de posmodernidad, que es la ciencia como gran campo del saber religioso. Como Lyotard lo equipara a otro lenguaje más, lo baja de ese escalón, digamos, y lo pone en un plano de juego igual al resto de campos del lenguaje, que puede ser cualquiera. Y la consecuencia primordial de esta ruptura de los escalones, por buscar una metáfora, es un rasgo definitorio de la condición posmoderna, que es el fin de la credibilidad de las metanarrativas. Según Lyotard, habían sido destruidas por el desarrollo inmanente de las propias ciencias, por un lado, por una paralización de los tipos de argumentación, con la proliferación de la paradoja y del paralogismo, anticipado en la filosofía de Nietzsche o de Wittgenstein, y por otro, por la tecnificación de la demostración, en la que los costosos aparatos dirigidos por el capital o por un Estado reducían la verdad a performatividad. La ciencia, al servicio del poder, halla una nueva legitimidad en la eficiencia, en el utilitarismo. Estamos en una época donde los fractales, el descubrimiento de la noción de caos en ciencia, las teorías en general de física cuántica y estas cosas, tienen mucha influencia también en los aspectos filosóficos de rebote. Y como veremos, como podemos apreciar a través de la historia que hemos hecho de la posmodernidad y de sus autores, en el libro de Lyotard es probablemente la primera vez que la posmodernidad se trata como una especie de cambio general global de las circunstancias humanas, como una especie de nave espacial en la cual nos montamos todos y todos los campos del saber, porque ya tiene que ver con lo filosófico y con lo humano desde un punto de vista ya casi ontológico. Hasta este momento, estamos a finales de los 70, muchos de los ensayos de Hassan no están recopilados aún. Recordemos que hemos dicho que él, cuando ya se baja del burro, es cuando recopila todos esos ensayos a finales de los 80. Y ahí es cuando ya empieza a dejar también muchas cosas claras y a criticar la propia noción de posmodernidad. Pero claro, esto sucede después de que se publicara el libro de Lyotard. También, por otra parte, los escritos de James en ese momento están muy centrados en la arquitectura, aunque posteriormente irán ampliándose. En este momento que se publica la condición posmoderna no están tan desarrollados, digamos.
Por eso tiene tanta importancia, más que importancia diría influencia, el libro de Lyotard. Y es importante, recalco lo de influencia y no importancia, porque es que a Lyotard las ciencias naturales se la traían al pairo. Es decir, esto lo hizo como un encargo. Viene alguien y te dice, oye, que quiero esto, ¿curras o no? Ok, venga. Y resulta que luego pues eso lo peta, ¿no? Porque en el fondo lo que le interesaba a Lyotard en realidad era la parte estética. O sea, su especialidad era esa, no era las ciencias naturales. De hecho, yo creo que no tenía ni papa. Y esto es interesante porque al final las artes y lo político, que es lo que le interesaba a Lyotard, queda apartado de ese libro de la condición posmoderna. O bueno, del informe sobre el conocimiento, ¿no? Que es también el encargo que le hacen a él. No lo toca en profundidad. No sé, son esas cosas que también ayudan a entender cómo al final todo esto de la idea de posmodernidad es una especie de ensalada, tío. Es que es una ensalada hasta cuando se hace y nace. Todo el rato lo estamos viendo. Esto también acabará en una especie de relativismo ramplón que a menudo sucede, ¿no? Que se utiliza como excusa para la gente que cree en la posmodernidad como movimiento estético para utilizar y que también es utilizado por los enemigos de lo posmoderno para criticarlo. Que ese exceso de relativismo sin sentido, ya descontextualizado, es una marca distintiva de la posmodernidad, tanto para lo positivo como para lo negativo. Y todo esto también nace aquí. Posteriormente, Lyotard seguirá trabajando sobre su bestseller, ¿no? Sobre este concepto. Espera, bajo un poquito la música. Y en este caso en economía libidinal, libidinal, en 1974 avanzará con sus estudios sobre lo posmoderno y empezará a centrarse en los temas que a él sí que le molaban. Ya tiene que ver con lo económico, lo político, y nos habla de cómo la explotación misma es vivida incluso por los primeros trabajadores industriales como un goce erótico, como una delectación masoquista o histérica con la destrucción de la salud física en las minas y las fábricas, o incluso con la desintegración de la identidad personal en barriadas miserables y anónimas. El capital es deseado por aquellos a quienes domina, entonces como ahora. Esto también va a ser interesante porque empieza a ampliar de nuevo toda esa estructuración de lo posmoderno y estamos en pleno auge del consumismo a la norteamericana y aquí ya empiezan a nacer toda esa cantidad de textos que hemos tocado en el canal de los autores que critican la sociedad de consumo y bueno, empieza a surgir esta noción del capitalismo como una máquina del deseo, ¿no? De nuevo, este exceso de influencia del psicoanálisis a la francesa en la filosofía del momento. Que esto le dedicaría a otro vídeo, ¿eh? Esto le dedicaría a otro vídeo porque para mí merece un tema de estudio y tiene mucha influencia en las obras, sobre todo en la literatura contemporánea también, que lo he criticado muchas veces. ¿Qué hace la peña de mi generación? Haciendo refritos en aceite quemado de ideas y de nociones que ya tenían esta gente hace 50, 60 años y que no sé. Bueno, da igual. Me pongo hater y no acabaremos esto nunca. De nuevo, Lyotard también ensalza mucho los trabajos de Duchamp. Duchamp va a ser una constante en lo estético como un referente para lo que posteriormente va a englobar todas esas ideas de posmodernidad. Luego yo haría Duchamp, Warhol como resumen total de la parte estética de lo posmoderno, en eso estoy de acuerdo, pero siempre habrá que entender que hay más artistas, tanto los olvidados como los consagrados por críticos como Hassan. Lo posmoderno no viene después de lo moderno, sino que era un movimiento de renovación dentro de la modernidad misma. Esto es como entendía la posmodernidad Lyotard también, que es interesante porque no tendrá que ver con muchas nociones de la posmodernidad que se tendrá luego. La vanguardia que Lyotard aceptaba en aquel momento que está escribiendo estos textos, alrededor de los 70, es el minimalismo. Lo sublime como privación, de nuevo esa noción del silencio que vemos en Hassan con autores favoritos suyos como John Cage. El silencio, la anulación de todo como una privación del flujo del capital y de otra serie de nociones que hay alrededor de esto. Digamos que lo que mantiene a flote el mercado del arte era, por el contrario, el kitsch, que celebraba, por otra parte, autores como James, que hemos tocado antes, que a él sí que le apasionaba el término de kitsch, que también está asociado a lo posmoderno. Es que movimientos que no tienen nada que ver los englobamos dentro de una misma palabra.
En este caso el kitsch sería como la amalgama, la ornamentación, el pastiche, lo que halaga el gusto de un público que no tiene que tener gusto alguno. Y esto a Jenks le gustaba mucho, en este caso Lyotard iba por el lado contrario. Es que esto también tendría que hacer un vídeo aparte, porque explicarlo es muy complejo, tanto la parte del minimalismo como la parte del kitsch que hemos visto en vídeos de quizá el de Jeff Koons, se toca un poco, el minimalismo pues mínimamente en el de Ana Mendieta y Carl André, en este caso por Carl André, pero bueno, a ver, digamos que es que no, es que son tantas aristas que de verdad al final eso es de los problemas, explicarlo es demasiado complejo. El tema aquí sería que Lyotard aboga, ¿no? Por siempre, de nuevo volvemos a ver la misma tonadilla de siempre, que es que hay un crítico, un filósofo que tiene algo favorito, ¿no? Y trata de meter de ahí por toda la escuadra. Y en este caso para Lyotard es el minimalismo. ¿Qué pasa? Que el arte postmoderno no tira por ahí. Se va por otros lados que no tienen nada que ver. De hecho sería más con la parte de Jenks y el kitsch que con la parte del minimalismo que tanto abogaba Lyotard, que al final el minimalismo sí que tuvo cierta importancia, pero no cristalizó del todo y de hecho sería uno de los movimientos que coño, tío, es que es súper aburrido. O sea, ¿cómo iba a cristalizar aquello dentro de todas las nociones de la posmodernidad? Normal, ¿eh? En este caso, claro, él se empezó a ver como forzado a defender eso y acabó metiéndose un poco la cabeza en la cola, obligando a declarar que la posmodernidad artística no era una categoría periódica, sino un principio perenne. Y esto, claro, al verse obligado a defender un poco por ahí lo que él había de sus gustos artísticos, le hizo entrar en contradicción con su concepción de la posmodernidad científica como un estadio del desarrollo cognitivo. ¿Qué pasa aquí? Claro, pues empieza a verse ahogado en su propio venenito. Y no solo por esto, sino es que es muy interesante de ver en esta época con Lyotard y que también cito esto sobre todo para ilustrar cómo funciona muchas veces lo que luego consideramos como súper legítimo, consagrado, incluso sacralizado en textos. En ese momento Lyotard entiende que el capitalismo, con el gran bloque comunista de fondo todavía vivo, con la Guerra Fría y con ciertas ideas de socialismo, etcétera, el fin de los grandes relatos, él entiende que el capitalismo ya está en plena decadencia, incluso con cierta apariencia de verosimilitud, aboga porque el capitalismo contemporáneo de su época ya está tan en decadencia que es simplemente un principio de una sombra de la legitimación real que había tenido antes, una especie de performance residual. Y claro, ¿qué pasa aquí? De repente en los años 80 estamos con la era Reagan, una contraofensiva ideológica de la derecha también que acabará en el momento álgido del derrumbe, ¿no?, del bloque soviético a finales de los 80 y toda la posición que se había encargado el Lyotard de articular pierde toda la credibilidad que pudo tener. Es que de repente te encuentras con que todo tu curro de filosófico y lo que te ha hecho famoso, que es el fin de los grandes relatos, el capitalismo ya como una sombra de lo que fue, toda esta serie de nociones, te encuentras con que lejos de desaparecer los grandes relatos, da la sensación en ese momento de finales de los 80 que por primera vez en la historia el mundo está cayendo bajo el dominio del más grandioso de todos los relatos, un solo relato universal de libertad, prosperidad y la victoria global de un mercado ultracapitalista mundial. ¿Y qué hizo Lyotard aquí? Porque esta no se la esperaba, ya te lo garantizo. Su reacción inicial fue insistir en que el capitalismo, aunque pudiera parecer que representaba una finalidad universal de la historia, en realidad estaba destruyendo cualquier finalidad posible, puesto que no encarnaba ningún valor más elevado que el de la mera seguridad fáctica. Es decir, el capital no tiene necesidad de legitimación alguna, no prescribe nada en el sentido estricto de obligación, ni tiene ninguna regla normativa que decretar. Está presente en todas partes, pero como necesidad y no como finalidad. Estas son palabras textuales de Lyotard. Lyotard siguió trabajando en estos conceptos alrededor de posmodernidad, de sociedad de consumo, capitalismo y en general todos estos asuntos políticos muy típicos en la filosofía de la época, que como veremos posteriormente en otro vídeo ya tienen un rasgo de comentario casi, ¿no? Esa filosofía que ya se dedica al comentario de actualidad y es interesante ver cómo en el fondo estos grandes nombres que a veces adoramos desde el pasado, yo los tomaría con pinzas, porque en el fondo lo que está intentando hacer Lyotard es lo que haríamos cualquier persona de a pie de calle en una situación como la suya desde el punto de vista profesional, y es amoldar, ajustar
y calibrar a sus intereses y a su acomodación o su propia legitimación la filosofía, el relato y las circunstancias de una época que no puede controlar. Y esto lo destaco porque en el arte sucede lo mismo. Le doy tantísima importancia a los contextos, a las conexiones con otras obras del momento en el cual sucede algo dentro del arte, porque es la única forma que tienes, que tengo, que tenemos de entender aquello. Y esto no se hace. Entonces viene ahora alguien y dice arte conceptual, arte figurativo, arte no sé qué, y no te empanas de nada, porque es que si no anclas aquello a un contexto determinado y a una serie de circunstancias que no solo son la obra de arte, que ese es uno de los problemas de la contaminación romántica que ha quedado en la noción de artes, no puedes entender qué hay ahí. Tú no puedes ir y mirar a un artista, una obra o un libro sin intentar conocer un poco más lo que había alrededor, de dónde viene, hacia dónde pretendía ir, etc. Y en filosofía sucede lo mismo. Bueno, leo algunas frases más de Lyotard para acabar de aclarar cómo él va surfeando o toreando por aquí. El capitalismo es más propiamente una figura. En cuanto figura, el capitalismo deriva su fuerza en la idea de infinitud. Pero esos deseos son la traducción antropológica de algo que es ontológicamente la instanciación de la infinitud en la voluntad. Esa instanciación no tiene lugar en función de la clase social. Las clases sociales no son categorías ontológicas pertinentes. Bueno, aquí nos enredaríamos más si lo explicamos, pero quería leer esta frase primero para constatar cómo en ocasiones frases escritas en 1982 como esta, o bueno, párrafos, sean perfectamente copiables y pegables en libros publicados en 2010, 2012, 2015, 2020, etcétera, etcétera, y fenómenos como Byung-Chul Han, Mark Fisher y todo no dejan de ser un refrito de esto mismo. Un refrito muy importante, ¿por qué? Y es muy interesante, sobre todo hoy que hemos hablado un poco de filosofía y de aclarar conceptos como la posmodernidad tan vaselinosos. Y es que autores como Fisher, por ejemplo, el valor que tienen es coger estas frases que tú la lees en Lyotard y muchas veces es, ¿no? O en Derrida, otros autores de la posmodernidad así muy clásicos, que depende de en qué situación estés o en qué contexto, si no estás acostumbrado a lidiar con esto, o yo qué sé, pues textos de Adorno, que aunque ya no tenga que ver tanto con esto, pero ahora me ha venido a la mente de autores que a veces se hacen muy muy difíciles, que es como tengo que trabajar de esto para dedicarle la atención y tener los conocimientos previos de estudio para entender algo que en el fondo es muy sencillo de explicar. Y eso es lo que hizo Mark Fisher, escoger esto y esa misma frase, por ejemplo, hacértela comprensible. Y ahí está su valor y su gran influencia en la actualidad entre nuevas generaciones que simplemente necesitan referencias de este mismo problema, conflicto en el cual hemos seguido atascados en los momentos previos a las grandes crisis del 2008, etcétera, y que tienen tanto eco. Y bueno, no sé, no tiene que ver con el tema de hoy, pero a la vez me parece interesante aclararlo, porque si vuelves a leer la frase o te la vuelves a escuchar, te darás cuenta que es una ensalada, una empanada mental para decir una cosa que está muy clara. Y es que en ese tipo de textos, por ejemplo, Lyotard lo que está tratando es de encajar su filosofía y su pensamiento a una corriente o a un momento en el cual él se ha equivocado en sus predicciones previas, porque la filosofía como comentario social de época, que en ese momento tiene tanto auge, tiene ese problema y es que vas a fallar. Y aquí cobra mucha importancia, para mí, la literatura de autores como Ballard o como Philip K. Dick o como William Gibson y esta serie de autores de la ciencia ficción, entre comillas, de los años 70, 80, y es que esto mismo, ¿vale? Estos mismos temas, esa misma forma de abordar filosóficamente tu contexto y tu época, adquieren un entorno de libertad absoluta y de creatividad que no tienen que lidiar con los mamoneos, con las contradicciones de lo académico, con el lenguajes que si quieres hacer incomprensibles ya te vas a lo creativo, como en Gibson, ¿no? Que es hard fire en el fondo. Y me parece una bofetada en la cara a autores como Lyotard, que no estoy menospreciando, no le estoy quitando importancia, pero que al final creo que a perpetuidad le acaba ganando esa literatura pulp que se considera en ese momento, porque en el fondo aquí Lyotard lo que está haciendo es intentar ajustarse para justificar y para defenderse de sus propios errores. Y para ello se utiliza un lenguaje, pues a veces enrevesado, laberíntico, incluso encriptado, o en Derrida, bueno, es que en Derrida sí que tiene más sentido por la propia filosofía que él plantea. Bueno, es igual.
que en la actualidad, no digo que en ese momento no, en la actualidad creo que cuanta mayor claridad, sin perder de lado la seriedad o el estudio que hay de fondo, es necesario, es que es obligatorio prácticamente, y más con la circunstancia contextual que tenemos de hiperestímulos, hipervelocidad. Si no se deja claras muchas cosas directamente, si ya cuesta publicar un libro y que está actualizado, directamente te estás metiendo piedras en tu propia tumba, ¿no? Hablo desde esta posición de no acabar relegando la cultura a vídeos de TikTok de 5 minutos o a te explico top 10 de no sé qué, porque eso también sería una pena en el fondo. Y bueno, en este caso, para cerrar y acoliotar, porque no hace falta darle mucho más, sí que reivindicaría ciertas ideas alrededor de la cuestión del capitalismo tardío en relación con su contexto y bueno, con muchos clichés que ya entendemos de lo posmoderno, que es de nuevo muertes de los grandes relatos, criticar los efectos del sistema, ¿no? Incluso la propia incapacidad del propio sistema de asimilar esas críticas porque ya el capitalismo de por sí lo chupa todo y esta serie de nociones que es que considero absurdo explicar porque es que lo vives cada día en la actualidad de este mundo. Aquí podría estar haciendo una supercrítica ultracomunista al capitalismo y en el fondo YouTube seguiría engrosando sus arcas con publicidad apropiada o no en mi vídeo y si no pues simplemente le hace ghost banning de este shadow banning y chipón. Encima está todo hiperautomatizado, o sea que ya es más chiste aún. Por resumirlo, sería que incluso sus críticas del desarrollo, de su desigualdad, de su irregularidad, de su fatalidad y de su inhumanidad, son expresiones del propio desarrollo que contribuyen a él, en este caso al capitalismo. Es decir, que hagas lo que hagas, pues el Leviatán sigue engrosándose y alimentándose y ya está. No, creo que es un buen punto para cerrar. Es que luego viene Habermas. Pero es que ya no, Habermas lo voy a empalmar con la siguiente, que ya llegaríamos a la parte de Jameson y lo que es un poco una explicación ya de lo que entendemos o de la consolidación de la idea de posmodernidad más general. Hasta aquí sería el origen, realmente, un origen previo a lo que solemos entender. Y ya después haré otro vídeo donde tratemos lo que es lo posmoderno total. Y bueno, pues aquí vendría Habermas, pero lo vamos a poner en el otro porque es que si no se hace demasiado largo, incluso para mí. Así que espero que lo hayas disfrutado, espero que te hayan quedado muchos conceptos claros. He intentado centrarme en la guía que traza Perry Anderson en su libro y tratar solo un poco lo que es la noción histórica de momentos clave, de cómo la palabra va adquiriendo un significado y no tanto lo que es el concepto filosófico o específico en un lugar u otro, porque para ello quizás es mejor hacer vídeos separados, porque es que es eso, aquí hay 1.000 millones de aristas. Tengo las neuronas fritas de tratar de conducir esto de una forma clara, sin perder el rigor que requieren estos temas, pero tampoco cayendo ahí en una superficialidad excesiva y bueno, no, espero que lo comprendas, espero que te haya gustado también. Cualquier comentario o bueno, crítica, aportación, lecturas, si crees que me he olvidado algo, si dices, hostia, no, que aquí es muy importante también tal autor, tal libro, tal artista, tal no sé qué, estaré encantado de leerlo y sobre todo también creo que es importante esa información que mucha gente aporta, porque aquí seguís el canal gente súper preparada, que es que enriquece mucho a quien lee los comentarios y a mí mismo, yo aprendo un montón. Y de libros y de autores y de todo, pues cada día descubro una barbaridad que me vais dejando por aquí, lo agradezco muchísimo. El siguiente vídeo lo haré sobre filosofía y el olfato, o filosofía de perfumes, no sé cómo lo titularé para que tenga un poco de clickbait, pero va a ser filosofía aplicada al olfato y por qué el olfato es ese sentido patito feo de toda la historia. Que tiene que ver con el vídeo de hoy, lo he ido comentando, lo he ido soltando por ahí. Es por la incomodidad para ciertos teóricos de poder teorizar alrededor de algo. Y es que lo que no nos logramos ajustar o nos es incómodo, como pasa en la física o en las ciencias, se parchea, se aparta o se rellena con otra cosa y se queda ahí lo demás, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas más bonitas del apartado o la figura de artista, también no me canso de repetirla, es que tienes la oportunidad desde esta posición de jugar. Y jugar significa que algo que es muy difícil de aplicar, le puedes encontrar un lugar. En este caso con el olfato, pues esto es lo que estoy trabajando actualmente y encuentro que sí, que se puede. Y sobre todo porque contesta de forma totalmente subversiva al mundo de pantallas, de imagen, ¿no? Saturado de nombres, de imágenes, ¿no? Con el olfato, pues reduces todo eso o coges aquello y lo hueles presente físicamente, o simplemente vas a escuchar palabrería, ¿no? La única manera de entrar en contacto con ellos es presencial, que es algo muy difícil
de compaginar con el mundo actual donde todo es información e imagen. Me parece maravilloso ese concepto de fondo. Y por otra parte tengo, bueno, ya he dicho que he venido al pueblo unos días porque son fallas, así aprovecho y veo a mi madre también. Y he encontrado un libro en la estantería de escritos de un salvaje, de Gauguin. Y hace mucho que no saco ningún vídeo de artistas, porque ya lo dije desde un primer momento, cuando hago vídeos de artistas es porque simplemente a la peña es lo que le mola, conocer al artista y pues lo pone de fondo y pues le reconforta, ¿no? Pero a mí no me interesa tanto porque si no puedo sacar información para mi propio trabajo, para algo actual o para tratar nuestros tiempos, pues a veces hacer biografías de grandes dioses ya consagrados y que puedes conocer y encontrar por todas partes, pues lo considero a veces un poco absurdo, pero sí que en ocasiones lo he utilizado porque mueve mucho el canal y es así, llego a más gente con otros vídeos como este, por ejemplo, que sí que me interesan, o con otros vídeos que he ido sacando últimamente. Pero justo el de Gauguin, me acuerdo que hace unos años me quedé atrapado con sus propios textos, su propia figura, porque últimamente hace unos años, había estado bastante rechazada y siempre ha sido una especie de artista muy polémico desde sus inicios. Y, no sé, me hizo mucha gracia y lo estudié bastante, entonces creo que no estaría mal hacerle un vídeo ahora que he encontrado el libro. Bueno, dime si te interesa. Y si no, también haremos eso, filosofía del olfato, volveremos también a seguir con la serie del romanticismo. Y también para celebrar el año del canal, que más o menos ahora hará un año que está activo, sacaré un vídeo sobre arte y nuevas tecnologías, pero claro, antes voy a hacer el del NetArt a través del libro de Paz Sastre, que es un poco las primeras manifestaciones artísticas en el Internet primitivo. Es muy desconocido, un tema absolutamente desconocido, creo, pero que va a ser muy interesante y que nos va a preparar el terreno para poder abordar un arte en la actualidad donde ya no importa el nombre propio, donde el arte ha conseguido esa idea primigenia de inicios del siglo XX con Duchamp de estar integrado en toda la sociedad sin que esto ya tenga ninguna importancia. Y esta es una de las contradicciones más paradójicas, que es que una vez el arte ha conseguido sus pretensiones es cuando llora, porque no ha sido el sistema del arte el que ha logrado esto, sino que ha sido un sistema global de tecnológico como puede ser Internet y otra serie de asuntos que ajenos a la propia noción de arte cerrada, los que han conseguido los objetivos que pretendía el arte, mientras que el arte se ha quedado encerrado en una especie de cápsula endogámica, sin saber comunicar con nadie, encerrado en debates absurdos entre lo conceptual o figurativo que vemos en YouTube, por ejemplo, todavía a día de hoy, mientras el resto del mundo va rulando y ya no hay ningún nombre que recordar, ni ninguna obra que destacar, porque está todo inundado por el propio arte. Y nada, te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí, le puedes dar like, sí, pues lo agradeceré bastante porque estaba un poquito de resaca y esto me ha costado un poquito más de la cuenta. Y también tienes mis cuentas de redes sociales en Alejandro Acosta, te dejo los links aquí en la descripción. Si quieres ver más información o más detalles sobre mi obra, sobre otros asuntos que vamos tocando en el canal, siempre comparto cositas ahí. Y supongo también que para los miembros del canal, o si te quieres hacer miembro o miembro en algún momento, de este libro de Perrin Anderson, lo que no me quepa aquí, porque lo tengo casi todo subrayado, lo sacaré en un especial más concreto sobre algún tema, sobre algún capítulo, para miembros, pues para agradecer a la gente que siempre dona algo y con eso compro más libros o gasto cosas en esencias y mierdas de estas de proyectos que voy haciendo. Así que es una forma de agradecerlo sin tampoco centrar aquí el canal en algo de pago y esto, sino que siempre es una información ampliada a lo que ya hemos tocado aquí. Y sí, me olvido, es que siempre me olvido. Esto también lo tengo en formato podcast porque yo mismo, el podcast lo hice porque muchas veces yo no quiero tener la aplicación del YouTube o estoy, yo qué sé, me voy a jugar a básquet, a fútbol o voy a dar un paseo por ahí y me pongo los casquitos y ya está. Entonces está en Spotify, en todas las plataformas, porque hay temas como este que a veces pues la imagen de fondo da igual, lo que importa es la información. Pero bueno, aquí ya para cada uno. Y respecto a los perfumes, como ya lo trataré en el tema de perfume en concreto, del olfato, uno de los conflictos que es a la vez lo que he ensalzado antes es que es difícil que la gente pueda acceder a ese proyecto que estoy haciendo porque no es visual, no es como en redes sociales. De modo que cuando tenga ya maceradas ciertas fragancias, ciertas esencias, los dividiré en paquetitos, en discovery sets que se llaman, de experiencias olfativas, unas que son más para experimentar momentos concretos, no tanto para poner, otras que son más usables, por si te apetece llevarlo encima, como si fuese un perfume, se podría, y lo pondré en mi web a precio razonable, con envío solo a España, porque fuera no se podrá exportar, de modo que a quien le apetezca o tenga curiosidad, pues eso, pues podrás acceder a esta serie de muestras para ello. Bueno, y si no, pues cuando haga una exposición donde eso esté
accesible, gratuito o lo que sea en alguna ciudad o en algún lugar en concreto, pues lo informaré, lo avisaré y ya está. Y si no, pues simplemente con el relato te puedes quedar de las partes que te interesen y está bien igual. Muchas gracias, hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.